En tu palabra hay vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este pensamiento, en esta palabra que Dios me ha dado, quiero compartir 5 cosas. Lo primero, el Dios de la vida y la Biblia. Segundo punto, la palabra de vida en la creación. Tercero, la palabra de vida encarnada. Cuarto, la palabra de vida, escrita y anunciada. Y por último, unas palabras de aplicación. Quiero comenzar diciendo que habían 2 hombres, un filósofo y un apologista. Y el filósofo dice, para ser filosóficamente consistente y ser una persona honesta, seguro que puedes decirme de dónde vino Dios. Y si puedes contestar a ella, ¿cómo puedes imaginar que una fuerza espiritual puede tener impacto en un universo material para crearlo? El apologista dice, tu pregunta, ¿de dónde vino Dios? Es obviamente que estás pensando en el Dios equivocado y no en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no se ve afectado por el tiempo, espacio y la materia. Y si así fuera, no sería Dios. El tiempo, espacio y la materia, todos tienen que haber sido creados en el mismo instante. Porque si hubiera materia, pero no espacio, ¿dónde lo pondrías? Si hubiera materia y espacio, pero sin tiempo, ¿cuándo lo pondrías? Siguió diciendo el apologista, la Biblia responde a eso que tú preguntas en 10 palabras. En el principio, habla y dice, hay tiempo. Creó Dios los cielos, hay espacio. Y la tierra, hay materia. Entonces, tienes el espacio, tiene el tiempo y materia. En el principio hay tiempo, por lo tanto, ahí tienes pasado, presente y futuro. Creó Dios los cielos, hay espacio y tiene largo, ancho y alto. Y tienes tierra, hay materia, tienes lo gaseoso, lo líquido y sólido. Ellos se crearon instantáneamente y Dios que las creó tiene que estar fuera de ella. Y siguió explicando el apologista diciendo, ¿ves esta computadora? El hombre que la creó no está aquí, no está manejando, ¿no es cierto?, con una mano y metido dentro de ella, de la pantalla, manejando los números. El Dios que creó el universo está fuera del universo. Y si no puedes creer que un ser espiritual no puede tener ningún efecto de la materia, entonces tendrías que explicarme cosas como las emociones, como el amor, envidia, celos, rencor. Quiero decir que si tu cerebro solo es una aleatoría de sustancias químicas que se formaron por casualidad durante millones y millones de años, ¿cómo puedes confiar en tu propio proceso de razonamiento y pensamiento o acerca de lo que piensas que está bien? Entonces, a tu pregunta de dónde vino Dios, es asumir un Dios limitado. Y eso es tu problema. El Dios que adoro no está limitado por el tiempo, espacio y materia. Y si pudiera encajar a Dios en mi pequeño cerebro, no valdría la pena adorarlo. Gracias.
El Dios de la Biblia dice así su palabra: he aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, ha hecho mal? Acuérdate de engrandecer su nombre, o su obra, perdón, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos lo ven, lo miran el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Eso enseña la palabra de Dios con respecto a la Biblia. La Biblia revela gloria del Señor Jesús y no fue escrita para comprobar la existencia de Dios. Porque yo puedo escribir un texto para comprobar de que algo existe. Y mucha gente dice que la Biblia fue escrita para comprobar la existencia de Dios. Pero la Biblia no fue escrita con ese propósito, sino que la Biblia habla de un Dios grande y poderoso. Y la Biblia revela en cuanto a su existencia, Él existe en sí mismo. En cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, que tiene unos atributos que ningún ser lo tiene. Él es eterno, sin principio y sin fin. En cuanto al espacio, es omnipresente. En cuanto al conocimiento, nuestro Dios es omnisciente. En cuanto a la grandeza, inconcebible. Un hombre que creó un templo, gloria al Señor Jesús, y cuando Él terminó de hacer ese templo, hizo su oración. Y en su oración Él se hizo una pregunta: Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he creado. Pero asimismo Él contesta, gloria al Señor, esa misma oración respondiendo: pero tú, Señor, has dicho que si tu nombre es invocado, tú estás ahí. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Así que la Biblia, mis hermanos, no ha sido escrita para comprobar la existencia de Dios, sino más bien que habla de un Dios grande y poderoso. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que exaltamos. Y por Él estamos aquí. De los diferentes puntos, gloria al Señor, del país y del otro lado. Pero estamos aquí con el propósito, gloria a su nombre, de bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios en el principio. ¿Cómo Dios creó todas las cosas? Usted sabe que desde el punto de vista teológico hay 4 teorías. Una de ellas es día-época, en la cual dicen algunos que cada día son miles de años. La segunda teoría es la teoría de la catástrofe, que entre Génesis 1 y Génesis 2 pasaron millones de años. La tercera teoría es que en 6 días Dios le reveló a Moisés, estando en el Sinaí, de cómo fue, gloria al Señor, en esa revelación, cómo fue que Dios creó absolutamente todas las cosas. Y el cuarto punto con respecto a esta teoría es el creacionismo, es decir, que cree literalmente lo que enseña la palabra de Dios. Yo no creo que ese Dios que es tan grande y que es imposible de poder conocerlo en su plenitud, tenga que, para crear algo, pasar millones y millones de años. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que cuando Dios habla, gloria al Señor Jesús, hay una reacción. Cuando Dios habla, hay una acción. Y Dios, cuando pronuncia palabras, gloria al Señor Jesús, la naturaleza misma o lo que no existe, gloria al Señor, se crea. Dios es el único creador. Y crear significa hacer algo sin un material preexistente. Quiere decir, gloria a su nombre, que antes no había nada, solamente Dios. No existía el espacio, porque Dios no necesita el espacio para existir. Dios existe si el espacio no existiera. Pero ese Dios que es grande y sublime, gloria al Señor Jesús, lo que hizo es que pronunció unas palabras.
Y cuando Él pronunció unas palabras, nada queda igual. Todo se transforma. Y donde no hay vida, gloria al Señor, comienza la vida solamente con decir algo de nuestro Dios. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dijo Dios: júntense en las aguas y estén debajo de los cielos en lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. La Biblia nos enseña, mis hermanos, alaben el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente para siempre. Les puso ley y no será quebrantado. Gloria a su nombre. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Una mujer estaba escuchando un programa de radio cristiano. Y esta señora llamó por teléfono en vivo y le dijo al locutor si le podían ayudar porque estaba con una necesidad muy grande. Pero había gente escuchando y en medio de ellos había un brujo, el cual escuchó lo que la mujer estaba diciendo, que oía ese programa. Este hombre llamó a sus asistentes y ordenó que compraran el alimento y que se lo llevaran a la mujer con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos elementos, respondan que fue el diablo. Cuando llegaron a la mujer, les recibió con alegría por lo que traían. Y ella fue guardando los alimentos, pero ella no preguntaba absolutamente nada. Y ellos le preguntaron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer contestó: no, hijito, no es preciso, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Porque Él dice y se hacen las cosas. Él es poderoso, mis hermanos, porque su palabra es vida. Pero saben que ese Dios que es invisible, incorpóreo, que habita en la eternidad, se encarnó. Y la palabra, y en un escritor que es Juan, nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero tu palabra también nos dice, gloria al Señor Jesús, que esa palabra se hizo hombre. Y el verbo se hizo carne. Y Él, estando en carne, hizo unas declaraciones que nadie se atreve a hacerlas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Jesucristo anunció estas palabras. Pero sabe que pensando en esto, se me vino a la mente mientras hacía esta predicación 2 hogares con la misma situación. Uno, un hombre que tenía una una hija enferma que estaba gravemente mal. Pero resulta que este hombre tenía dinero, pero su dinero no era suficiente para esta ocasión, que su hija estaba gravemente enferma. Su influencia no podía hacer nada por la situación. Su religión tampoco no le podía ayudar. Su buen nombre, ya que era conocido en esa región, tampoco pudo hacer nada. Pero resulta que este hombre, según lo que dice la Biblia, tuvo un encuentro con el Señor Jesús cuando llegó a la sinagoga que él administraba,
porque él era el archisinagogo. Pero dice la Biblia que cuando el Señor hizo un milagro de esa mano seca, gloria a su nombre, se enojaron con él y lo echaron. Y algunos teólogos dicen que él era el encargado de ese lugar. Por lo tanto, Jesucristo no hacía círculo en su vida. Pero la situación apremiante que era su hija y que estaba muy grave, que ni su dinero, ni su fama, ni su religión, ni ninguna influencia podía ayudarle, sabía a quién acudir y fue a los pies de Cristo. Y cuando este hombre fue a los pies de Cristo, fue con una sinceridad y una humildad que se postró a los pies, diciéndole: por favor, haz algo con mi hija, ayúdame. ¿Y sabe lo bonito de Jesucristo? Que Jesucristo, gloria a su nombre, no se rehusó, sino que el Señor Jesucristo, gloria a Dios, escuchó su necesidad. Jesús lo acompañó, gloria al Señor, hasta su hogar. Y desde ese momento que puso su necesidad a los pies de Cristo, este hombre se sentía como que algo iba a ocurrir con la vida de esta niña. Pero hubo un momento de desesperación, porque mientras ellos iban caminando, otra mujer se colocó en el camino, en la cual tenía una enfermedad de 12 años. Gloria a su nombre. Y es ahí, mis hermanos, que en esa situación yo me imagino a ese padre observando: mi hija está enferma y esta mujer se mete en el camino, pero que tiene una necesidad, y el Señor obró. Pero yo me imagino la desesperación de este hombre al observar que Jesucristo todavía no podía entrar a su hogar. En el momento, gloria al Señor, de esa desesperación, se encontró con esta mujer. Aun cuando las palabras más tristes llegaron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús entró a la casa del necesitado. Aunque las palabras que había escuchado eran palabras muy fuertes para un padre: tu hija ha muerto. Jesús entró, y cuando Jesús entró, observó la situación de los que estaban dentro de ese hogar. Pero ahí llegó el que tiene vida, el que cambia absolutamente todas las cosas. Y llegó al lugar donde estaba la niña. Hay otra familia donde la Biblia nos muestra a nosotros que Jesús tenía una muy bonita relación con ellos. Eran 3 hermanos, en la cual la Biblia dice que amaba muchísimo a ellos: a María, a Marta y a Lázaro. Pero resulta que hubo una situación parecida a esta familia de Lázaro. Y resulta, mis hermanos, que uno de sus amigos murió. Y dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Pero fíjense en ustedes, mi hermano, que ese Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que cuando Él pronuncia palabras, hay reacciones y hay acción. Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús llegó donde estaba la familia. Esa familia estaba destrozada. Jesús escuchó a las integrantes de esa familia, a las 2 hermanas. Jesús comprende la situación. Aún así Él lloró. Pero Jesús da una palabra de esperanza. Esta enfermedad no es para muerte. Entonces el Señor llega donde estaba la tumba. En el primer caso,
llega a la habitación donde estaba la niña. En el segundo caso, gloria a su nombre, llega a donde estaba la tumba. Y mire, hermanos, porque en ambos casos estaban muertos. Su corazón se paró. La sangre se detuvo. Su sangre comienza a coagular. Sus sentidos dejaron de funcionar. Gusto, tacto, olfato, visión, oído. Ellos, gloria al Señor Jesús, no escuchaban ningún grito de sus familiares. No escuchaban los llantos de su padre, ni tampoco de su madre, ni tampoco de sus hermanas. Pero hay una voz que trasciende los cielos. Hay una voz que trasciende la muerte. Gloria a su nombre. Y cuando esos muertos escucharon esa voz poderosa, niña, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando se acercó a la tumba, y se acercó a esa tumba, gloria al Señor Jesucristo, ese muerto que tampoco escuchaba, escuchó la voz de Jesucristo, gloria a su nombre, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y ese muerto, gloria al Señor, salió de su lugar. Ese Dios es grande y poderoso. Para Él no hay nada imposible. Todo lo que quiere lo hace con su poder, porque Él es la vida. Él tiene el poder para cambiar absolutamente todas las cosas. Esa palabra fue encarnada. Y esa palabra obró de una manera muy especial en esos 3 años y medio que anduvo por la tierra. Pero resulta que la palabra fue escrita y fue anunciada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Todos estos hombres que vivieron experiencias con ese Dios glorioso, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a escribir. Pero sabe que un predicador llegó a una región donde era idólatras, donde había gente que creía y tenía sus dioses, su forma de vida. Y el apóstol Pablo llegó y predicó en esa región de Éfeso. Y cuando él llegó, le hizo 2 preguntas: ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y desde ese momento llegó la palabra anunciado a esa región. Pasaron los años y el apóstol le dice en su carta: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Fíjense en ustedes, mi hermano, que el apóstol Pablo le recuerda a estos hermanos que ellos, antes de conocer a Cristo y de que la palabra, esa palabra poderosa, llegara a sus vidas, ellos estaban en un estado, y el estado era muerte. Vosotros estabais muertos. Pero no solamente que le dice que estabais muertos, sino que les dice la causa. Vio que cuando alguien fallece y uno se entera y dice: ¿sabe quién murió? Y le dicen a uno: tal persona. No puede ser. Uno lo veía de esta manera. Y inmediatamente asalta la pregunta: ¿y cuál fue su causa? ¿Por qué razón partió? El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos y les dice: vosotros estabais muertos. Ese es el estado espiritual que ustedes tenían
antes de llegar a Cristo. La causa, delitos y pecados. Mire, mis hermanos, mire, mi amigo, el pecado mata. Alguien decía, el pecado tiene un poder asesino, porque el pecado mata la inocencia. Porque alguien después de pecar ya no es el mismo. Por lo tanto, cambió completamente después de haber pecado, porque mata la inocencia. Pero a la misma vez el pecado mata los ideales. Porque cuando una persona peca, ya comienza con los ideales a ser cambiados. Pero no solamente que lleva a esa muerte y tiene ese poder asesino, sino que mata la voluntad. Fíjense en ustedes que de esa manera el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: ustedes estaban muertos y la causa son los delitos y los pecados. Gloria a su nombre. Y esos síntomas, porque hay unos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está muerta en delitos y pecados? Sigue la corriente de este mundo. Está bajo la influencia de Satanás y complace a la carne. Por consiguiente, son hijos de ira. Así que el apóstol Pablo le dice: ustedes estaban en esa condición, pero sus vidas cambiaron. Sus vidas fueron transformadas. Algo poderoso pasó en ustedes. Y fue cuando el mensaje del evangelio llegó a sus vidas. Y ese evangelio poderoso que transforma las vidas, que las cambia, que las hace nuevas, los sacó de ese estado de muerte y le dio vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene autoridad. Esta palabra es suficiente para el ser humano. Y eso es lo que nosotros creemos, gloria a su nombre. Por eso es que miren ustedes cómo el apóstol Pablo le habla de que esa palabra llegó, gloria al Señor Jesús, y le dio vida. Ahora mire, porque uno piensa cómo ha llegado a la iglesia. Y de la misma manera que la Biblia nos enseña de que uno estaba muerto, los hermanos de Éfeso, de la misma manera nosotros nos encontrábamos sin Dios. ¿Qué hacías tú hace unos años atrás? ¿Te imaginarías un día estar en este teatro alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús? ¿Se te pasaba por la mente: no, voy a pecar y voy a vivir esta vida hasta tal tiempo y después me voy a dedicar a buscar a Dios? Yo creo que a ninguno de nosotros se lo pasó por la cabeza. Pero resulta que hubo alguien que nos predicó la palabra cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando no teníamos esperanza, cuando no sabíamos qué hacer con nuestra vida, cuando no le dábamos sentido a nuestro vivir. Alguien se animó a predicarnos un evangelio que da vida y vida en abundancia. Dice su palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermanos,
Denle un fuerte aplauso al Señor. Aquí hay vida. Yo sé que aquí hay muchos hermanos o personas que recién vienen primera vez a una convención. Es su primer evento de esta manera. Sabe que yo recuerdo, y yo creo que cada uno de los que estamos presentes en este lugar, nos acordamos la primera vez que fuimos a un evento como este. ¿Usted se acuerda cómo estaba? ¿Se acuerda cómo se vestía? ¿Sabe cómo fui yo? De musculosa. Y yo miraba a los pastores, y uno siendo nuevo, uno los miraba y los veía con sus trajes, sus corbatas, bien vestidos. Y uno decía, esos hombres, qué especiales son. Pero sabe que había algo dentro de uno que decía, ¿cómo me gustaría ser como ellos? No entendía mucho del Evangelio, pero uno se pone a pensar cómo llegó a los pies de Cristo, hermanos. Y ver la obra de Dios en la vida de uno. Uno tiene que decir que esta palabra tiene vida. Esta palabra no es cuento. Esta palabra no es un libro de historia. Esta palabra no es un libro de geografía. Esta es la palabra de Dios, del Dios vivo, del Dios grande, del Dios que todo lo puede y que transforma millones y millones de personas. Aquí no estamos jugando al culto. Aquí hemos venido a adorar a ese Dios que ha hecho grandes maravillas sobre cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Yo quiero decirle a los pastores, hermanos, prediquemos esta palabra creyendo lo que hemos y lo que estamos anunciando. Alguien decía, se encontraron dos personas en un bar. Y estaba un mozo, el cual ese mozo le hizo la pregunta a los dos. Uno era un actor y el otro era un pastor. Y le dijeron, ¿cómo tú siendo un actor tienes el lugar lleno del teatro? Y tú siendo un pastor, a la iglesia no va nadie. Se miraron entre los dos, pero ahí el actor respondió. Y él dijo, lo que pasa es que yo digo las mentiras como que si fueran verdad. Y pareciera que él dice la verdad como si fuera mentira. Hermanos, tenemos que creer lo que tiene esta palabra. Nosotros no transformamos a nadie. Nosotros no cambiamos a ninguna persona. Lo que tenemos que hacer es que prediquemos esta palabra con poder y con autoridad, con convicciones claras. Y el que se va a encargar de hacer la obra será Jesucristo, que es el que ha inspirado toda esta palabra. En una ocasión, habían dos hombres que iban al templo. Y cuando llegaron a ese lugar, había un hombre que le pidió limosnas. Por favor, ¿me das un poco de dinero? No tengo. Por lo tanto, no te puedo predicar la palabra de Dios. Espera que Dios me prospere para anunciar este evangelio. No, lo que le estaba diciendo, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Creía, gloria al Señor, en esa palabra poderosa que transforma todas las vidas. Eso llevó a una reacción en este hombre
que conocía las cosas del mundo porque se encontraba en la puerta y veía todo lo que ocurría en ese lugar. Pero también sabía muchas cosas del templo, los horarios del sacrificio, las ofrendas, los holocaustos. Pero él se encontraba en el medio hasta que Jesucristo hizo la obra en él. Y cuando Jesucristo hizo la obra en él, este hombre saltó, gloria al Señor Jesús, y se fue al templo a adorar. Entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? La gente, gloria al Señor, agarraba a los apóstoles como diciendo: ellos fueron los que sanaron. ¿Qué hicieron estos predicadores? No nos vean a nosotros como si por nuestro poder y por nuestra piedad es que este hombre tiene esta condición ahora, sino que hay alguien que es grande y poderoso, el autor de la vida, que ha hecho la obra en él. No nos miren a nosotros, predicadores. A nosotros no nos tiene que mirar la gente. No, es que yo lo sané, es que yo lo liberté, es que yo levanté la iglesia, es que yo esto. Nosotros no hicimos nada. El único que tiene el poder, el único que tiene autoridad es Jesucristo nuestro Dios, el autor de la vida. El autor de la vida está aquí. Y todos los que estamos en este lugar, iglesia, es porque esa palabra hizo efecto. Toda la escritura, toda, ninguna parte de ella ha sido inspiración humana. Toda la escritura, Dios exhaló, Dios sopló, fue inspirada. Pero como decía el primer texto que leímos al comenzar nuestra predicación, porque la palabra de Dios es viva. Es viva esta palabra. Es viva, es viva. Es viva. Por eso es que estamos en este lugar. ¿Cuántas veces usted se ha enojado con su pastor? Miren, yo tengo mi pastor aquí y lo tuve por 8 años. Y a veces me iba enojado a la casa. Y no solamente enojado, sino que era el comentario, la predicación que había dado. No puede predicar así, no puede hablar así. ¿Cómo va a hacer decir? ¿Y cómo va a decir esto? ¿No les pasa a ustedes? Pero como esa palabra es viva, y a veces hay cosas que no nos gustan, y el predicador anuncia la palabra, prepara su sermón, gloria a su nombre, pensando en la obra de Dios. Pero como Dios conoce los corazones, como Dios conoce las intenciones, como Dios conoce tu vida, gloria a su nombre, esa palabra es dada y el sembrador salió a sembrar. Y esa palabra va cayendo en los corazones. Y esa palabra va haciendo unos efectos grandes. Esa palabra va transformando los corazones. Esa palabra va transformando las familias, los jóvenes, los ancianos. Todos los que estamos en este lugar, esa palabra ha llegado a nuestra vida. El Espíritu Santo comenzó a abrir nuestro corazón y los predicadores comenzaron a anunciar este evangelio y esa palabra comenzó a hacer unos efectos. Y el pecado que nos dominaba, el pecado que teníamos en nuestra vida, Dios comenzó a darnos vida y comenzó a pasar algo en nosotros que decía: ¿qué me pasa? Estoy cambiando. ¿Qué me pasa? Si antes no quería pisar la iglesia, pero hay algo dentro de uno, porque esa palabra cuando Dios la da no llega vacía.
Esa palabra que Dios da siempre, gloria al Señor, cae en lugares donde es necesitado. Adórelo, adórelo. Porque si yo sé que si usted lo está adorando es porque esa palabra llegó a tu vida. Cierra tus ojos. Aquí hay hombres y mujeres que están muertos. Aquí hay hombres y mujeres que estaban muertos. Pero esa palabra nos ha dado vida y vida en abundancia. Yo siento su presencia. ¿Estás mal? Aquí hay alguien que da vida. ¿Te sientes triste? Aquí hay alguien que puede hacer algo grande y glorioso en ti en esta hora. Yo quiero invitarte a que si crees a esta palabra, ven aquí. Ven aquí. Y deja que ese Dios te toque. Y deja que ese Dios haga algo hoy en esta hora. Aquí en este lugar. Yo siento de no seguir predicando. Aquí hay alguien grande y glorioso. Aquí hay alguien grande y poderoso, iglesia. Aquí está el autor de la vida, el que te ha creado, el que te ama, el que quiere obrar en tu vida, el que quiere sacarte todos los vicios, el que quiere hacer una nueva criatura. Esta palabra nos ha cambiado, iglesia, y por eso estamos aquí. Por eso es que usted viene de tan lejos. Y estos locos no tienen nada que hacer. Estos locos dejan su trabajo para reunirse y estar ahora escuchando a alguien que grita. Es que sabemos lo que hace Dios en estos eventos. Aquí está nuestro Dios. Iglesia, colócate en pie. Ese Dios glorioso en tu vida. Yo quiero que levantes tu mano. Levántala, levántala. Y dale gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Adórelo, adórelo. Su palabra es más que suficiente para nosotros. Todo lo que usted necesita está aquí. Todo para tu vida está aquí. Adóralo, mi hermano. Quiero que oremos. Me acompaña a orar.
Iglesia, ¿me acompaña a orar? Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias. Te agradezco por darnos vida, Dios, y vida en abundancia. Y ha sido por tu palabra.